Año 2005 en Copenhague se enfrentan en el Rincón de las Blancas Hikaru Nakamura, el gran maestro de los Estados Unidos, versus en el Rincón de las Negras Krishnan Sasikiran, gran maestro de la India. Inicia Nakamura con E4, responde el gran maestro indio con E5 y Nakamura juega Dama H5. Una jugada bastante curiosa, sobre todo a estos niveles de grandes maestros y en un torneo de esta categoría. Esto no es ajedrez blitz, señores. Nakamura entonces golpea directamente al peón de E5. Es por esto que Sasikiran juega caballo C6 para proteger a su peón y Nakamura juega alfil C4 y está nada más y nada menos que preparando el jaque mate pastor. Increíble, a este nivel jugando a dar el jaque mate pastor. Nakamura realmente un loquillo en el tablero. Bueno, este gran maestro de la India, Sasikiran, juega G6, dama F3. Nuevamente la amenaza de mate es latente, luego que la dama desde F3 está amenazando dama por F7 y se acaba la partida. El gran maestro de la India juega caballo F6, caballo E2, alfil G7, caballo del B al C3, D6, D3. Vemos que ambos bandos se desarrollan tan bien como pueden. Las negras tienen este tiempo, juegan alfil G4, amenazan a la dama, el alfil protegido por el caballo de F6. Nakamura juega dama G3, dama D7, F3 y alfil E6, proponiendo el cambio de alfiles y capturar con el peón de F y abrir la columna F a favor de las negras. Nakamura juega alfil G5, por supuesto no va a conceder a esta idea. Caballo H5 amenaza a la dama, dama H4, H6, alfil E3 y el gran maestro indio Sasikiran juega caballo A5, siendo tal vez algo más preciso jugar un caballo D4. Y si por ejemplo enroque largo, enroque corto, G4, caballo F4. Y para las blancas no va a ser sencillo atacar el enroque de las negras. Pues bien, caballo A5 lo que juega, intentando eliminar la pareja de alfiles de las blancas o provocar que las blancas capturen al alfil de E6 y así nuevamente la idea de las negras abrir la columna F a su favor. Nakamura juega alfil B3. De acuerdo a los análisis posteriores, alfil D5 era más precisa. Ahora, si alfil por D5, entonces ya las negras no podrían pensar en abrir la columna F, ¿verdad? Entonces debieran de jugar caballo C6 y podrían venir cosas como enroque largo, caballo D4, alfil por E6, ahora sí, F por E6, puesto que el enroque de las blancas está hacia el lado contrario y una columna F abierta o semiabierta más bien no sería peligroso para el bando de las blancas. Pero es alfil B3 lo que juega Nakamura, caballo por B3, A por B3 y ha logrado Nakamura abrir la columna A su favor golpeando al peón de A7, el cual está cayendo en este momento. Bueno, A6 es lo que juega Sasikiran, D4, dama E7, forzando o buscando más bien el cambio de damas. Nakamura quiere la iniciativa, lo rehúsa y juega dama F2, E por D4, alfil por D4. Ahora sí, a Nakamura le interesa eliminar la pieza más potente de las negras en el tablero, la cual es el alfil en G7. El gran maestro indio juega caballo F6 para evitar esta idea. Nakamura juega enroque largo y lo propio hace Sasikiran. Caballo F4, torre del H al G8. Tal vez las negras tienen la idea de poder jugar en algún momento por la columna G. Torre del H al E1, rey B8,
rey B1, G5, caballo del F al E2 y torre del G al E8. Es lo que juega el indio. Aquí, más preciso, siempre de acuerdo a los análisis posteriores, era jugar un C5 a un alfil E3, caballo E8 destapando la gran diagonal para el alfil de G7, y a caballo D5, alfil por D5, torre por D5, capturar de torre por supuesto para presionar sobre el peón retrasado de D6, y alfil E5 tal vez un torre D3, pensando luego en doblar torres. Pero bueno, vamos a la partida, que lo que se jugó fue esta jugada, algo dudosa, torre del G al E8, y Nakamura juega G4, más fuerte, era jugar E5, y a un D por E5, un alfil A7 jaque, rey A8, alfil C5, toca a la dama, entonces tiene que jugar de manera forzada torre D6, puesto que no había ningún tipo de movimiento para la dama. Y bueno, aprovechando que el alfil tiene clavada a la torre, jugar un caballo G3, y un torre C8, alfil por D6, C por D6, y un caballo del G al E4, y la posición para el blanco es algo superior, sin duda. Pero bueno, G4 es lo que juega Nakamura, dama F8, Sasikiran, caballo G3, caballo D7, alfil E3, dama H8. Vean cómo se configura la iniciativa en la diagonal de H8 hasta A1 por parte del gran maestro de la India. Caballo del G al E2, E5, qué pedazo de alfil ese D5, realmente espectacular. H4 intentando generar quiebres ahí, desnivel Nakamura en el tablero. Dama G7, torre H1, caballo F6, alfil D4, caballo D7, dama E3. Se fijan que Nakamura no quiere intercambiar los alfiles, podría venir muy molesto un caballo en E5 y sería un semidios ahí en el tablero. Dama F6, H por G5, H por G5, y ahora sí, alfil por E5, Nakamura no aguanta más, dama por E5, intenta activarse, torre H5, es una posición de igualdad en el tablero, torre G8, caballo D5, torre del D al E8, dama C1, dama G7, caballo E3, caballo F6, amenaza a la torre, por tanto, torre H2, torre H8, no quiere cambio de torres Nakamura, juega torre G2, caballo D7, caballo D4, torre H3, Sasikiran se activa en el tablero, C4, dama F6, torre F2, torre del E al H8, B4, Nakamura busca contrajuego. Las negras tienen toda la iniciativa, o dominio más bien, en el flanco de rey, y Nakamura intenta buscar contrajuego en el flanco de dama. Dama E5 es lo que juega Nakamura, C5, D por C5, B por C5, caballo por C5, dama C3. Hemos visto que Nakamura ha sacrificado un peón y aparentemente no tendría compensación. Bueno, F6 es lo que juega el indio y Nakamura juega torre C2. Responde el indio, caballo A4, amenaza a la dama, dama B4, alfil D7, caballo E3, torre H1, torre por H1, torre por H1 jaque, rey A2, caballo E6, dama F8 jaque, y dama E8 es lo que juega el indio. Su dama está controlando desde el centro bastantes casillas, está en una posición activa, y este dama E8 parece algo pasivo.
Entonces, los análisis posteriores arrojan que un rey a7 es mejor, puesto que la dama se mantiene vigente en una posición activa en la partida. Dama de 8 es lo que juega el indio. Entonces Nakamura aprovecha de eliminar la pieza más activa de las negras en el tablero. Dama por E8 con jaque, alfil por E8, caballo C5, caballo D7, caballo por D7, jaque, alfil por D7. Y ya vemos que existe una ventaja de las negras para este final. Tienen un peón de más y un alfil bastante activo. Nakamura en tanto entonces busca mejorar a su rey, juega rey B3, torre 1, amenaza directa al caballo, torre C3, alfil E6, jaque, rey C2, torre E2, jaque, rey C1, A5, ojo con este peón de A. Nakamura juega caballo C2, torre F2 y caballo D4. Nakamura, luego de mucho esfuerzo, había casi igualado la posición y este caballo D4 un poco se le va de la mano y permite obtener a las negras una ventaja en la posición. De acuerdo a los análisis, E5 parecía ser algo mejor, pero bueno, luego de F por E5, torre 3 y alfil C4, torre por E5, torre por F3, torre C5 amenazando alfil, B5 y bueno, tal vez un caballo A3, torre F4, torre por G5 y C6, la posición del negro aún sigue siendo mejor. Bueno, volvamos a la partida. Caballo D4 es lo que juega Nakamura. Por supuesto, alfil D7 tenía que ser retirado y torre C5 por parte de Nakamura, golpeando el peón de A5. Pero hay defensa suficiente luego del B6, que es lo que juega Sasikiran. Torre D5, rey C8, E5, F por E5, torre por E5, C5, se activa el negro y caballo B3, que es un error. Mayor resistencia podía haber brindado un caballo E6, pero bueno, torre F1 podría haber venido y un rey D2, entonces un alfil por E6. La ventaja de las negras es evidente. Pero es caballo B3 lo que juega y esto es un error. Y ahora vamos a ver el porqué. Torre F1 es lo que juega el indio, jaque, rey D2 y A4. Ahora el caballo no tiene muy buenas casillas y está relegado a la pasividad. Nakamura entonces prefiere jugar caballo por C5 a la desesperada. Bueno, B por C5, torre por C5, jaque, rey B7. Nakamura espera tener algo de compensación al tener una pieza de menos, pero un peón de más. Y además mirando con mucho ojo al peón de G5, aunque debe estar atento a su peón de F3. Bueno, Nakamura captura, torre por G5, no le importa nada. Entonces torre por F3, torre D5 amenaza al alfil, alfil E6, torre D3 y torre F1 es lo que juega el indio. Bueno, Nakamura juega torre G3, protegiendo a su peón, torre F2, jaque, rey C3, continúa rey B6, el indio empieza a progresar en su posición, rey B4, las blancas están permitiendo que le coman en B2 a cambio de que ellas puedan comer en A4, pero Sasikiran juega torre F4 jaque y Nakamura juega rey A3. Esto permite rey B5, torre 3 amenaza al alfil, alfil D5, torre D3 amenaza nuevamente al alfil, alfil C4, torre E3, torre D4 y G5. Bueno, ahora parece ser que el remate para las negras es inminente. Torre D1, B3, A por B3, torre 8 es lo que juega Nakamura, pero bueno, el indio juega torre A1 jaque, rey B2, torre A2 jaque,
Rey C3. Torre C2, jaque. Rey D4 y ha alejado al rey de Nakamura, que va a tener muchísimos problemas para evitar la coronación del peón B de las negras. El gran maestro de la India juega B2, torre B8, jaque, rey A4. Bueno, Nakamura juega G6. El indio juega alfil B5, evitando que la torre de las blancas tenga contacto en absoluto contra el peón de B2, que está a una casilla de coronar. ¿Qué es lo que va a hacer Nakamura ante esto? Bueno, juega G7 intentando también hacer una dama. Pero el indio juega B1, corona la dama, y Nakamura abandona la partida. Te estarás preguntando por qué. Bueno, supongamos que Nakamura tuviera ganas de hacer una dama. La continuación es sencilla. Dama D1, jaque, rey E5, torre 2, jaque, rey F6, dama F1, jaque, rey G7, rey G2, jaque, rey H8. Y aquí dama F6, jaque en la jugada precisa. Rey H7 y torre H2, jaque mate. Espero hayas disfrutado de esta partida, Nakamura. Todo un loquillo que en nuestro canal ha tenido partidas muy locas donde siempre se sale con la suya. En esta ocasión intentó darle un jaque mate a un gran maestro de más de 2600 de elo como Sasikiran y salió trasquilado. Espero hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo, chao chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.